La enviada. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi no fue el techo de la habitación, ni una luz, ni siquiera el dolor que recorría todo mi cuerpo. Fue una cuchilla. Una hoja delgada, imposible, suspendida a pocos centímetros de mi garganta, brillando con una luz fría que no pertenecía a este mundo. No temblaba. No vibraba. No dudaba. Era el tipo de arma diseñada para terminar una vida antes de que el cerebro pudiera siquiera procesar el miedo. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Mi respiración era lenta, controlada, no porque estuviera tranquilo, sino porque mi cuerpo había aprendido algo esencial a lo largo de los años. Cuando la muerte te observa de cerca, cualquier movimiento innecesario es una invitación. La figura que sostenía la cuchilla estaba de pie junto a mi cama. Alta. Demasiado alta para ser humana. Su silueta era elegante y letal al mismo tiempo, como si cada parte de su anatomía hubiera sido diseñada no para vivir, sino para matar de manera eficiente. Su piel tenía un tono verdoso oscuro, no enfermizo, sino firme, resistente, como la corteza de un árbol antiguo que ha sobrevivido a tormentas que otros no podrían imaginar. Sus ojos no eran crueles. Eso fue lo que más me perturbó. No había odio en ellos. No había rabia. Ni placer. Solo enfoque. Un enfoque absoluto, quirúrgico, el tipo de mirada que pertenece a alguien que ha terminado miles de vidas sin que ninguna haya dejado huella. Una asesina perfecta. Mi mente, incluso en ese instante, hizo lo que siempre había hecho para mantenerme con vida: analizar. No gritar. No rogar. No reaccionar. Estaba en mi habitación. Eso significaba que las defensas habían fallado. Que los sistemas de alerta, los sensores, los protocolos, todo había sido inútil. Si ella estaba aquí, ya era demasiado tarde. La cuchilla descendió apenas 1 milímetro. No fue una amenaza. Fue una confirmación. Había sido enviada para matarme. No sabía quién era ella. Pero sabía exactamente quién era yo. Mi pecho subía y bajaba con dificultad. Tenía el cuerpo cubierto de vendajes improvisados, restos de una herida reciente que aún ardía bajo la piel. Había sobrevivido a algo antes de esto. Algo que debería haberme matado. Y ahora, aparentemente, el universo había decidido corregir ese error. Ella inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. No como un depredador observa a una presa, sino como un técnico evalúa una pieza defectuosa antes de desecharla. Ese detalle, pequeño pero crucial, me dijo más sobre ella que cualquier palabra. No me veía como un enemigo. Me veía como un procedimiento. Su especie había llegado a esa conclusión hacía mucho tiempo. La galaxia estaba llena de civilizaciones que crecían demasiado rápido, que se adaptaban con una velocidad peligrosa, que desarrollaban comportamientos impredecibles. Especies que, si se les permitía continuar, alteraban el equilibrio. No porque fueran malvadas, sino porque eran incómodas. La humanidad era una de ellas. Yo no conocía todos los informes, ni los análisis fríos realizados en mundos lejanos, pero entendía el resultado final. Éramos caóticos, emocionales, persistentes. Nos negábamos a aceptar límites incluso cuando todo indicaba que deberíamos desaparecer. Y eso, para algunas mentes, era imperdonable. La asesina dio un paso más cerca. Podía sentir su presencia como una presión en el aire, como si mi cuerpo reconociera instintivamente que aquello no era una criatura viva común, sino un instrumento de extinción. Cada uno de sus movimientos era silencioso, preciso, calculado para consumir la menor cantidad de energía posible. Había venido sola. Eso también era importante. Las especies que temen, vienen en números. Las que confían en su superioridad, envían a uno solo. Su mano libre se movió, activando algo en su muñeca. Una proyección de símbolos alienígenas apareció en el aire, flotando con una claridad imposible. Datos. Biometría. Probabilidades. Me estaba escaneando. Mi corazón latía con fuerza, pero no acelerado. No era valentía. Era cansancio. El tipo de cansancio que aparece cuando ya has perdido demasiado como para tener miedo. Ella lo notó. Lo vi en la forma en que sus ojos se estrecharon apenas, en cómo la cuchilla dejó de descender. Los datos indicaban que yo debía estar suplicando. Que debía intentar negociar.
que debía reaccionar como una presa consciente de su final. Pero no lo hice. No porque fuera especial, sino porque era humano. Habíamos aprendido, generación tras generación, que el miedo no siempre te salva. A veces, lo único que te queda es mirar a la muerte a los ojos y negarle la satisfacción. La asesina inclinó la cabeza de nuevo, esta vez con algo diferente en su expresión. Curiosidad. Ese fue el primer error de su especie. Yo no sabía su nombre. No sabía de qué mundo venía. No conocía su historia. Pero su entrenamiento, perfecto hasta ese instante, tenía una grieta. Había sido enviada para ejecutar. No para comprender. La cuchilla se retiró lentamente de mi garganta, sin desaparecer, solo alejándose lo suficiente como para dejar claro que la decisión aún podía cambiar en cualquier momento. Ella dio un paso atrás. Mis músculos ardían, pero no me moví. Sabía que cualquier gesto brusco sería interpretado como una amenaza. Mi supervivencia, si aún existía esa posibilidad, dependía de algo mucho más frágil que la fuerza, el tiempo. Y ella me lo estaba dando. La proyección frente a ella cambió. Nuevos símbolos. Nuevos cálculos. Probabilidades ajustándose en tiempo real. Según todo lo que su especie sabía, yo ya debería haber muerto varias veces a lo largo de mi vida. Enfermedades. Accidentes. Conflictos. Estadísticamente, mi existencia era un error acumulativo. Eso también la desconcertó. Su especie eliminaba riesgos antes de que florecieran. La humanidad sobrevivía siendo uno. Ella dio otro paso atrás, guardando finalmente la cuchilla en un compartimento invisible en su armadura orgánica. No era un gesto de paz. Era una pausa. Un aplazamiento. Yo seguía siendo el objetivo. Pero ahora, era un objetivo interesante. La asesina me observó durante varios segundos más, como si intentara memorizar cada detalle. Mis cicatrices, mi respiración irregular, la forma en que mis ojos seguían cada uno de sus movimientos a pesar del dolor. Finalmente, se giró hacia la salida. No desapareció. No huyó. Simplemente se alejó unos pasos, manteniéndose dentro de la habitación. Eso fue peor que si se hubiera ido. Porque significaba que había decidido quedarse. Y nadie como ella se queda sin una razón. Mientras el silencio volvía a apoderarse del lugar, comprendí algo con absoluta claridad. Si una asesina enviada para borrar a la humanidad había decidido observarme en lugar de matarme, entonces el verdadero peligro no era para mí. Era para todos los que habían subestimado lo que significa ser humano. La especie descartable. La asesina no se fue. Eso fue lo primero que comprendí cuando el silencio volvió a sentarse en la habitación como una segunda piel. No escuché pasos alejándose, ni sentí el cambio de presión que habría indicado una retirada. Su presencia seguía allí, inmóvil, observando, calculando. No como alguien que duda, sino como alguien que está reevaluando un problema que se suponía resuelto. Mi cuerpo seguía inmóvil, no por obediencia, sino porque el dolor me mantenía anclado al colchón. Cada respiración arrastraba consigo un recuerdo reciente de sangre, de metal retorcido, de un impacto que había dejado claro que la supervivencia humana casi siempre es una cuestión de milímetros y suerte mal distribuida. Ella lo sabía. Los sensores de su armadura lo sabían. Y aún así, no me había matado. En el aire volvió a aparecer aquella proyección translúcida, símbolos alienígenas que no podía leer, pero cuya intención era clara. Informes. Clasificaciones. Registros históricos. Mi vida reducida a una secuencia de datos comparados con millones de otros ejemplares humanos. La humanidad, según aquellos archivos, no era una amenaza inmediata. Era algo peor. Era una anomalía. Durante miles de ciclos, la galaxia había aprendido a identificar patrones. Las especies inteligentes seguían rutas previsibles: expansión, estabilidad, estancamiento, colapso. Algunas eran destruidas por enemigos externos. Otras se extinguían por su propia incapacidad para adaptarse. El resultado final era siempre el mismo: silencio. Los humanos rompían ese patrón. Éramos frágiles. Demasiado. Nuestros cuerpos no estaban diseñados para resistir ambientes extremos sin ayuda. Nuestra tecnología había avanzado a trompicones, impulsada más por desesperación que por genio. Nuestras sociedades se fracturaban una y otra vez,
incapaces de mantener una armonía duradera. Según la lógica galáctica, deberíamos haber desaparecido hacía siglos. Pero no lo hicimos. Eso era lo que incomodaba a civilizaciones antiguas, estables, orgullosas de su perfección evolutiva. La humanidad no prosperaba porque fuera eficiente. Prosperaba porque, incluso al borde del colapso, encontraba una forma de continuar. Los archivos que la asesina revisaba lo dejaban claro. Guerras que habrían exterminado a otras especies. Catástrofes que habrían borrado civilizaciones enteras. Plagas que habrían convertido mundos en tumbas silenciosas. Los humanos sobrevivieron a todas. No sin pérdidas. No sin cicatrices. Pero sobrevivieron. La asesina inclinó la cabeza ligeramente mientras analizaba esos registros. Para su especie, la supervivencia no era una lucha constante. Era una condición asegurada por un diseño superior. Mundos estables, recursos abundantes, cuerpos resistentes. No conocían el hambre como motor creativo. No conocían la derrota como maestra. Nosotros sí. Yo podía sentir su mirada sobre mí, evaluando cada cicatriz visible, cada imperfección de mi anatomía. No buscaba belleza ni fuerza. Buscaba coherencia. Y no la encontraba. Según los informes, yo no debería estar vivo. Las estadísticas eran claras. Demasiadas exposiciones a entornos hostiles. Demasiadas situaciones límite. Demasiadas decisiones irracionales que habían aumentado la probabilidad de muerte más allá de lo aceptable. Y, sin embargo, ahí estaba. Respirando. La asesina dio un paso más cerca, sin activar ningún arma. Su sombra se proyectó sobre mí, larga y definida, como un recordatorio silencioso de lo cerca que estaba el final si cambiaba de opinión. Su especie clasificaba a las civilizaciones en categorías simples, útiles, irrelevantes, peligrosas. La humanidad había sido colocada en una subcategoría especial, una que no existía para ninguna otra especie. Potencialmente incontrolable. No porque domináramos sistemas estelares. No porque amenazáramos imperios. Sino porque no aceptábamos nuestro lugar. Donde otras especies se detenían, los humanos insistían. Donde el miedo paralizaba, nosotros avanzábamos. Donde la lógica indicaba rendición, elegíamos resistir incluso cuando el precio era absurdo. Eso no era fuerza. Era terquedad evolutiva. La asesina revisó grabaciones históricas. Colonias humanas construidas en mundos considerados inviables. Asentamientos improvisados en entornos que habrían matado a cualquier otra forma de vida inteligente. Individuos enfrentándose a amenazas muy superiores sin esperanza real de victoria. Y aún así, luchaban. No por gloria. No por conquista. Sino porque rendirse no estaba en nuestra programación más básica. Yo sentí una ligera presión en el pecho cuando la proyección cambió de color. Algo en los cálculos había variado. No lo sabía con certeza, pero podía intuirlo. Ella estaba ajustando probabilidades. Hasta ese momento, mi ejecución había sido una formalidad pendiente. Ahora, se estaba convirtiendo en una decisión activa. Y eso, de alguna manera extraña, me daba más margen que antes. No intenté hablar. No intenté explicarme. Los humanos cometemos ese error con frecuencia. Creemos que si explicamos lo suficiente, seremos comprendidos. Pero la comprensión no nace de palabras. Nace de la observación. Y ella estaba observando. Mis signos vitales mostraban fatiga extrema. El dolor no estaba siendo suprimido químicamente. No tenía implantes regenerativos. No tenía refuerzos biológicos avanzados. Nada de eso coincidía con una especie que debería representar una amenaza futura. Y aún así, los datos históricos gritaban lo contrario. La asesina dio otro paso atrás, como si necesitara distancia para pensar. Su postura seguía siendo perfecta, equilibrada, lista para matar en menos de un segundo si algo cambiaba. Pero algo ya había cambiado. Por primera vez desde que había entrado en la habitación, no estaba segura de que eliminarme resolviera el problema que su especie creía enfrentar. La humanidad no avanzaba en línea recta. Avanzaba a golpes, a errores, a caídas brutales seguidas de una negativa obstinada a quedarse en el suelo. Eso no se podía exterminar con una cuchilla. Yo cerré los ojos por un instante, no por resignación,
sino por agotamiento. Y cuando los abrí de nuevo, la asesina seguía allí, inmóvil, silenciosa. Esperando. No por una orden. No por un permiso. Esperando entender. Y en ese silencio cargado, comprendí algo que me recorrió como un escalofrío lento y profundo. Si su especie había decidido que la humanidad era descartable, entonces nunca nos habían entendido en absoluto. Lo que no saben sobre nosotros. La asesina seguía allí cuando el tiempo empezó a perder sentido. No sabía cuánto llevaba observándome. Minutos. Horas. Tal vez más. Para su especie, el tiempo no tenía el mismo peso que para la mía. Para nosotros, cada segundo puede ser la diferencia entre seguir respirando o convertirnos en un recuerdo. Para ella, el tiempo era solo otra variable ajustable. Mi cuerpo, en cambio, no mentía. Cada músculo gritaba. Cada respiración arrastraba una sensación de cansancio antiguo, acumulado a lo largo de años de decisiones equivocadas, guerras mal entendidas y supervivencias que nunca deberían haber ocurrido. Ella lo veía todo. Sus sensores seguían cada microcontracción, cada alteración en mi ritmo cardíaco, cada respuesta involuntaria al dolor. No estaba buscando debilidad. Eso ya lo había catalogado. Estaba buscando coherencia. Y no la encontraba. Los humanos no somos coherentes. Ese es nuestro defecto, y nuestra mayor arma. Mientras ella analizaba, mi mente vagaba por recuerdos que no había invitado. Imágenes fragmentadas de lugares rotos, de personas perdidas, de decisiones tomadas sin garantía de éxito. Recordé el frío de mundos donde el sol apenas calentaba. Recordé el hambre, esa sensación que ninguna especie avanzada tolera durante mucho tiempo porque la erradica antes de que se vuelva parte de su identidad. Nosotros no la erradicamos. Aprendimos a convivir con ella. La asesina revisó otro conjunto de datos. Esta vez no eran registros militares ni análisis estratégicos. Eran estudios psicológicos. Intentos torpes de su especie por entender la mente humana usando parámetros que nunca fueron diseñados para nosotros. Ahí estaba el error. Nos analizaban como máquinas imperfectas, cuando siempre fuimos organismos emocionales adaptativos. Donde ellos veían impulsividad, había creatividad. Donde veían caos, había flexibilidad. Donde veían autodestrucción, había aprendizaje a través del fracaso. Las especies dominantes de la galaxia evolucionaron eliminando el error. La humanidad evolucionó sobreviviendo a él. La asesina se acercó de nuevo, no con la intención de atacar, sino con una cautela diferente. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que su sombra volviera a cubrirme parcialmente. Yo podía sentir el leve cambio en la temperatura del aire, la eficiencia de su armadura regulando cada variable de su entorno. Ella no sudaba. No temblaba. No dudaba. Y aún así, algo en su postura había cambiado. Por primera vez desde que había despertado, noté una ligera desviación en la perfecta alineación de su cuerpo. Un detalle mínimo. Imperceptible para cualquiera que no hubiera pasado su vida observando amenazas para mantenerse con vida. Era incertidumbre. Los datos indicaban que, bajo estrés extremo, los humanos no colapsaban de manera uniforme. Algunos se quebraban, sí. Otros se volvían impredecibles. Pero una minoría estadísticamente insignificante mostraba un patrón alarmante. Cuanto peor era la situación, más eficientes se volvían. No más fuertes. Más adaptables. Esa minoría había cambiado el curso de guerras. Había construido colonias imposibles. Había transformado derrotas absolutas en simples retrasos. Yo pertenecía a esa categoría sin saberlo. No porque fuera especial, sino porque había aprendido a funcionar en el límite. La asesina observó mis manos. No eran grandes. No eran poderosas. Estaban llenas de pequeñas cicatrices, marcas de trabajos manuales, de herramientas improvisadas, de errores pagados con sangre. Manos que habían construido, reparado, luchado y vuelto a construir sin descanso. Para su especie, las manos eran herramientas secundarias. Para la humanidad, eran extensiones de la voluntad. Ella analizó mis reflejos. Incluso herido, incluso exhausto, mi cuerpo respondía antes de que mi mente consciente pudiera intervenir. No era entrenamiento militar avanzado. Era hábito. Supervivencia acumulada.
Respuestas grabadas a fuego a lo largo de años viviendo en entornos que no perdonan. Y entonces encontró algo que no estaba en ningún informe. Empatía. No como concepto abstracto. Como mecanismo evolutivo. Mientras ella analizaba, yo la observaba a mi manera. No sus armas. No su armadura. Observaba la rigidez de sus movimientos, la forma en que evitaba cualquier gesto innecesario. Era eficiente, sí. Pero también, aislada. Su especie no sobrevivía gracias a la cooperación emocional. Sobrevivía gracias a la perfección estructural. Cada individuo reemplazable. Cada rol definido. Cada fallo eliminado. Nosotros éramos lo opuesto. La humanidad no prosperaba porque cada humano fuera fuerte. Prosperaba porque, cuando uno caía, otro ocupaba su lugar. Porque nos enseñábamos unos a otros incluso mientras moríamos. Porque compartíamos información, errores, historias, advertencias. Moríamos, y dejábamos instrucciones. Eso la perturbó. Los datos mostraban que los humanos podían perderlo todo y aún así transmitir conocimiento útil a la siguiente generación. Que cada tragedia alimentaba una memoria colectiva difícil de erradicar. Que cada intento de exterminio solo refinaba nuestra capacidad de resistencia. Ella se dio cuenta de algo inquietante. Si su especie eliminaba a la humanidad ahora, no lo haría por necesidad. Lo haría por miedo. Miedo a una especie que no podía ser controlada porque no seguía reglas universales. Miedo a una civilización que no necesitaba ser perfecta para avanzar. La asesina dio un paso atrás. Ese gesto, pequeño e involuntario, habría pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera luchando por su vida. Para mí, fue tan claro como una alarma. Ella estaba reconsiderando toda una doctrina. Mi respiración se estabilizó un poco. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque había cambiado de forma. Ya no era una ejecución inminente. Era una evaluación profunda. Y eso, en manos de una asesina galáctica, era mucho más peligroso. Los informes no podían explicar por qué los humanos seguían avanzando después de perder guerras. No podían explicar por qué regresábamos a mundos destruidos para reconstruirlos. No podían explicar por qué, cuando todo estaba perdido, todavía elegíamos ayudar a otros. La asesina entendió entonces que no estaba frente a una presa. Estaba frente a una advertencia viviente. Si la humanidad alcanzaba las estrellas sin restricciones, no sería conquistada. Reescribiría las reglas. Y en ese instante silencioso, cargado de posibilidades, comprendí algo que hizo que el cansancio desapareciera por un momento. No era yo quien estaba siendo juzgado. Era toda la galaxia. La decisión. La asesina permaneció inmóvil durante un largo intervalo que mi mente humana no supo medir. No era duda lo que la detenía. Su especie no dudaba. Habían erradicado esa debilidad de su estructura genética hacía incontables generaciones. Lo que estaba ocurriendo era algo distinto, algo más peligroso para ella que la duda misma. Estaba comparando dos verdades incompatibles. Por un lado, la doctrina que había definido toda su existencia, la galaxia debía mantenerse estable. Las especies impredecibles eran riesgos. Los riesgos se eliminaban antes de que crecieran. No por crueldad, sino por necesidad. Esa lógica había funcionado durante milenios. Por otro lado, yo. Un humano herido, exhausto, estadísticamente muerto en múltiples ocasiones, que no encajaba en ninguno de los modelos con los que su especie había construido el orden galáctico. No era fuerte. No era superior. No era dominante. Simplemente seguía vivo. Los símbolos flotando frente a ella cambiaron de nuevo. Esta vez no eran análisis de mi cuerpo, ni proyecciones de probabilidad de combate. Eran transmisiones. Órdenes cifradas procedentes de un nodo lejano, frío, distante. El centro. La estructura que dirigía a su especie. Yo no podía leer aquellos símbolos, pero sentí el cambio en el aire. La tensión se condensó como antes de una tormenta. Su postura se tensó, no para atacar, sino para recibir. Las órdenes eran claras. La evaluación había terminado. El retraso no estaba autorizado. La anomalía debía ser eliminada de inmediato. Yo cerré los ojos por un instante. No por resignación,
sino por aceptación. Había vivido lo suficiente como para saber reconocer cuando el margen se agota. No sentí pánico. No sentí rabia. Solo una extraña calma, la misma que había sentido otras veces cuando el final parecía inevitable. La diferencia esta vez era ella. Abrí los ojos de nuevo. La asesina no se había movido. La cuchilla no había aparecido. Eso, para alguien como ella, era una rebelión. Su especie había sido diseñada para obedecer estructuras superiores sin fricción. No porque carecieran de voluntad, sino porque su voluntad individual estaba alineada de forma perfecta con el bien colectivo. Desobedecer no era un acto heroico. Era un error de sistema. Y sin embargo, allí estaba. Sus sensores mostraban una ligera desviación en los patrones normales de su fisiología. Nada que pudiera llamarse emoción, pero sí algo cercano a conflicto interno. Dos conjuntos de datos imposibles de reconciliar luchando por prioridad. Yo era un riesgo. Pero también era una prueba. Eliminarme cumpliría la orden. Observarme podría cambiarlo todo. Ella dio un paso hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Los músculos se tensaron, preparados para un impacto que no podría detener. No levanté las manos. No intenté cubrirme. Había aprendido que, ante fuerzas muy superiores, la resistencia física no es valentía. Es desperdicio. Ella se detuvo a medio metro de distancia. Pude ver los detalles de su rostro con claridad por primera vez. No había marcas de edad. No había desgaste. Era el rostro de alguien que nunca había tenido que reconstruirse después de caer. Sus ojos se detuvieron en los míos. Y algo cambió. No fue compasión en el sentido humano. No fue lástima. Fue reconocimiento. El reconocimiento de una verdad incómoda que los informes nunca habían capturado. Yo no la odiaba. Sabía que había venido a matarme. Sabía que representaba la voluntad de una civilización entera dispuesta a borrar a la mía. Y aún así, no sentía odio. Solo una comprensión cansada de cómo funciona el universo cuando el poder decide quién merece existir. Eso la desarmó más que cualquier arma. Los humanos no sobrevivimos porque seamos moralmente superiores. Sobrevivimos porque somos capaces de ver al enemigo como algo más que un objetivo. A veces, incluso como un reflejo de lo que podríamos haber sido en otras circunstancias. Ella vio eso en mí. Los datos no lo explicaban. Las doctrinas no lo permitían. Pero estaba allí. La asesina giró lentamente la cabeza, como si escuchara algo que yo no podía oír. Otra transmisión. Otra confirmación de orden. El centro insistía. Eliminar. Cerrar expediente. Restablecer equilibrio. Su mano se movió hacia el compartimento donde guardaba la cuchilla. Mi respiración se volvió más lenta, no por control, sino por instinto. Sabía que, si ese movimiento se completaba, no habría tiempo para nada más. Pero su mano se detuvo. No llegó al arma. En cambio, descendió lentamente, abierta, sin amenaza. Un gesto que no formaba parte de ningún protocolo conocido de su especie. Un gesto aprendido, no programado. Ese fue el momento exacto en que tomó su decisión. No salvarme. No aún. Primero, desobedecer. La asesina apagó la proyección de datos con un movimiento seco. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Más profundo. Más peligroso. El tipo de silencio que aparece cuando una cadena de mando se rompe por primera vez. Al hacerlo, selló su destino. Su especie no toleraba desviaciones. Los instrumentos que fallan se reemplazan. Los que cuestionan, se eliminan. Ella lo sabía. Yo lo vi en la forma en que su postura cambió, como si aceptara una carga invisible. Ya no era solo una asesina en misión. Se había convertido en una anomalía más. Como yo. Se alejó de la cama, no para marcharse, sino para colocarse estratégicamente en la habitación. Analizando entradas. Salidas. Puntos ciegos. Movimientos defensivos. No estaba preparándose para matarme. Estaba preparándose para protegerme. Y en ese instante, con el eco de órdenes ignoradas resonando en algún lugar lejano del espacio, comprendí la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La galaxia no solo había subestimado a la humanidad.
Había subestimado lo que ocurre cuando un humano cambia a su asesino. La decisión. La asesina permaneció inmóvil durante un largo intervalo que mi mente humana no supo medir. No era duda lo que la detenía. Su especie no dudaba. Habían erradicado esa debilidad de su estructura genética hacía incontables generaciones. Lo que estaba ocurriendo era algo distinto, algo más peligroso para ella que la duda misma. Estaba comparando dos verdades incompatibles. Por un lado, la doctrina que había definido toda su existencia: la galaxia debía mantenerse estable. Las especies impredecibles eran riesgos. Los riesgos se eliminaban antes de que crecieran. No por crueldad, sino por necesidad. Esa lógica había funcionado durante milenios. Por otro lado, yo, un humano herido, exhausto, estadísticamente muerto en múltiples ocasiones, que no encajaba en ninguno de los modelos con los que su especie había construido el orden galáctico. No era fuerte. No era superior. No era dominante. Simplemente seguía vivo. Los símbolos flotando frente a ella cambiaron de nuevo. Esta vez no eran análisis de mi cuerpo, ni proyecciones de probabilidad de combate. Eran transmisiones. Órdenes cifradas procedentes de un nodo lejano, frío, distante. El centro. La estructura que dirigía a su especie. Yo no podía leer aquellos símbolos, pero sentí el cambio en el aire. La tensión se condensó como antes de una tormenta. Su postura se tensó, no para atacar, sino para recibir. Las órdenes eran claras. La evaluación había terminado. El retraso no estaba autorizado. La anomalía debía ser eliminada de inmediato. Yo cerré los ojos por un instante. No por resignación, sino por aceptación. Había vivido lo suficiente como para saber reconocer cuando el margen se agota. No sentí pánico. No sentí rabia. Solo una extraña calma, la misma que había sentido otras veces cuando el final parecía inevitable. La diferencia esta vez era ella. Abrí los ojos de nuevo. La asesina no se había movido. La cuchilla no había aparecido. Eso, para alguien como ella, era una rebelión. Su especie había sido diseñada para obedecer estructuras superiores sin fricción. No porque carecieran de voluntad, sino porque su voluntad individual estaba alineada de forma perfecta con el bien colectivo. Desobedecer no era un acto heroico. Era un error de sistema. Y sin embargo, allí estaba. Sus sensores mostraban una ligera desviación en los patrones normales de su fisiología. Nada que pudiera llamarse emoción, pero sí algo cercano a conflicto interno. Dos conjuntos de datos imposibles de reconciliar luchando por prioridad. Yo era un riesgo. Pero también era una prueba. Eliminarme cumpliría la orden. Observarme podría cambiarlo todo. Ella dio un paso hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Los músculos se tensaron, preparados para un impacto que no podría detener. No levanté las manos. No intenté cubrirme. Había aprendido que, ante fuerzas muy superiores, la resistencia física no es valentía. Es desperdicio. Ella se detuvo a medio metro de distancia. Pude ver los detalles de su rostro con claridad por primera vez. No había marcas de edad. No había desgaste. Era el rostro de alguien que nunca había tenido que reconstruirse después de caer. Sus ojos se detuvieron en los míos. Y algo cambió. No fue compasión en el sentido humano. No fue lástima. Fue reconocimiento. El reconocimiento de una verdad incómoda que los informes nunca habían capturado. Yo no la odiaba. Sabía que había venido a matarme. Sabía que representaba la voluntad de una civilización entera dispuesta a borrar a la mía. Y aún así, no sentía odio. Solo una comprensión cansada de cómo funciona el universo cuando el poder decide quién merece existir. Eso la desarmó más que cualquier arma. Los humanos no sobrevivimos porque seamos moralmente superiores. Sobrevivimos porque somos capaces de ver al enemigo como algo más que un objetivo. A veces, incluso como un reflejo de lo que podríamos haber sido en otras circunstancias. Ella vio eso en mí. Los datos no lo explicaban. Las doctrinas no lo permitían. Pero estaba allí. La asesina giró lentamente la cabeza, como si escuchara algo que yo no podía oír. Otra transmisión. Otra confirmación de orden.
El centro insistía. Eliminar. Cerrar expediente. Restablecer equilibrio. Su mano se movió hacia el compartimento donde guardaba la cuchilla. Mi respiración se volvió más lenta, no por control, sino por instinto. Sabía que, si ese movimiento se completaba, no habría tiempo para nada más. Pero su mano se detuvo. No llegó al arma. En cambio, descendió lentamente, abierta, sin amenaza. Un gesto que no formaba parte de ningún protocolo conocido de su especie. Un gesto aprendido, no programado. Ese fue el momento exacto en que tomó su decisión. No salvarme. No aún. Primero, desobedecer. La asesina apagó la proyección de datos con un movimiento seco. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Más profundo. Más peligroso. El tipo de silencio que aparece cuando una cadena de mando se rompe por primera vez. Al hacerlo, selló su destino. Su especie no toleraba desviaciones. Los instrumentos que fallan se reemplazan. Los que cuestionan, se eliminan. Ella lo sabía. Yo lo vi en la forma en que su postura cambió, como si aceptara una carga invisible. Ya no era solo una asesina en misión. Se había convertido en una anomalía más. Como yo. Se alejó de la cama, no para marcharse, sino para colocarse estratégicamente en la habitación. Analizando entradas. Salidas. Puntos ciegos. Movimientos defensivos. No estaba preparándose para matarme. Estaba preparándose para protegerme. Y en ese instante, con el eco de órdenes ignoradas resonando en algún lugar lejano del espacio, comprendí la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La galaxia no solo había subestimado a la humanidad. Había subestimado lo que ocurre cuando un humano cambia a su asesino. El error de la galaxia. El silencio que siguió a la retirada de los cazadores no fue un alivio. Fue un vacío cargado de consecuencias. La asesina lo sabía. Yo también. Aquello no había sido una victoria, solo una revelación. Una grieta abierta en una estructura galáctica que llevaba milenios creyéndose perfecta. Las transmisiones se habían cortado, pero no por derrota, sino por recalibración. La galaxia estaba observando. Aprendiendo. Ajustando. Siempre lo hacía tarde. Mi cuerpo finalmente cedió. No de golpe, sino con esa lentitud traicionera que aparece cuando la adrenalina se retira y deja al descubierto cada daño acumulado. Sentí el suelo frío bajo mi espalda, la gravedad reclamando lo que siempre había sido suyo. La asesina me sostuvo antes de que perdiera completamente la conciencia, ajustando su fuerza con una precisión imposible para manos humanas. No me dejó caer. Ese gesto simple, antinatural para su especie, era la confirmación definitiva de su decisión. Ya no actuaba como un instrumento. Actuaba como un individuo. Mientras mis sentidos iban y venían, percibí cómo activaba sistemas que no estaban diseñados para curar humanos. Adaptó tecnología alienígena a biología imperfecta. No fue elegante. No fue eficiente. Funcionó. Eso bastó. Mientras tanto, lejos de allí, en estructuras que flotaban entre estrellas muertas y mundos perfectamente ordenados, la información se propagaba. El centro recibía los datos. Una asesina de élite había fallado. Una anomalía había sobrevivido. Un humano había alterado una misión de exterminio. Eso no debía ser posible. Los modelos predictivos comenzaron a colapsar uno tras otro. La humanidad no encajaba en ninguno. No podía ser erradicada sin un coste inaceptable. No podía ser contenida sin provocar resistencia. No podía ser comprendida sin cuestionar las bases mismas del orden galáctico. Y lo peor de todo, no reaccionaba como una amenaza tradicional. No respondíamos con conquista inmediata. No con supremacía tecnológica. Sino con adaptación silenciosa. Yo desperté horas después, o tal vez días. El tiempo había vuelto a perder su forma. La asesina estaba sentada cerca, inmóvil, vigilando. No como guardia. Como presencia constante. Como si, de alguna manera, mi existencia justificara la suya. Ya no ocultaba su naturaleza. Sabía que vendrían más. Sabía que su especie no perdona desviaciones. Pero también sabía algo que ninguno de ellos había previsto. Había aprendido de nosotros.
La humanidad no necesita permiso para existir. Nunca lo ha necesitado. Los registros galácticos comenzaron a cambiar. No públicamente. No aún. Primero en capas ocultas, en notas marginales, en advertencias internas. Evitar contacto directo. Reevaluar doctrina. Potencial de cooperación no previsto. Eso, para una civilización construida sobre el control absoluto, era el comienzo del caos. No porque temieran nuestra fuerza, sino porque temían nuestra influencia. Un humano había convertido a una asesina en aliada. Un humano había sobrevivido donde no debía. Un humano había obligado a la galaxia a mirarse al espejo. La asesina me observó mientras recuperaba el aliento. Ya no analizaba mis probabilidades de supervivencia. Eso había dejado de importarle. Ahora evaluaba algo más amplio, más peligroso. El futuro. Su especie había creído que controlaba la evolución eliminando variables incómodas. La humanidad era la variable definitiva. No porque destruyera imperios, sino porque los obligaba a cambiar. Yo no era un líder. No era un héroe. No era especial. Era humano. Y eso era suficiente. Con el tiempo, otros vendrían. Diplomáticos. Exploradores. Observadores disfrazados de amenazas. La galaxia intentaría entendernos antes de decidir si debía temernos o aceptarnos. Pero ya sería tarde para una cosa. El exterminio preventivo. Ese error no volvería a cometerse. Porque la asesina, ahora fugitiva, ahora aliada, ahora testigo, llevaría consigo la verdad que ningún informe podía ocultar. La humanidad no avanza porque sea invencible. Avanza porque incluso cuando todo el universo decide que no debería existir, encuentra la manera de seguir adelante. Mientras me incorporaba con dificultad, apoyándome en estructuras improvisadas, sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No una ingenua. No una cómoda. Una esperanza dura, forjada en errores, cicatrices y decisiones imposibles. La galaxia había cometido su mayor error al intentar borrarnos antes de comprendernos. Porque ahora sabía algo que nunca olvidaría. No somos la presa. No somos el problema. Somos la especie que sobrevive. Y cambia todo lo que toca.